Empiezo por una pequeña encuesta. ¿Hay alguien de más de 80 años en la sala? No. ¿Y más de 70? Bueno, evidentemente todos ustedes son adolescentes de menos de 70 años. Les voy a contar un cuento de Navidad. Hace un año estaba en la casa de mi hija, con mi hija, su esposo y mis nietos, y hablando cada uno, como pasa seguramente con ustedes cuando están en una reunión familiar, se hablaba de bueyes perdidos, y cada uno decía en qué estaba. Y de repente un nieto mío me dice, ¿y vos, abuelo, en qué andás? Yo me quedé un poco callado y digo, mira, vos ya sabés que yo tengo 98 años, 97, estoy mintiendo, 97 años el año pasado, y realmente hace 70 años que trabajo como psicoanalista. Y estoy un poco desconforme con la relación asimétrica entre el paciente y el analista, porque obviamente que el paciente cuenta sus cosas, pero el analista no puede contar las propias, salvo que la ortodoxia no lo permite. Y entonces, y bueno, ¿y qué vas a hacer? Bueno, mira, quisiera reunirme con gente de más de 90 años para compartir determinado tipo de cosas, pero mis amigos tuvieron la mala idea de morirse todos. Y entonces mi nieta menor, Zoe se llama, de 17 años en ese momento, me dice, pero abuelo, yo te puedo conseguir esa gente que vos querés de más de 90 años. Yo me empecé a reír, digo, es un juego de salón, que una chica dice, pero digo, bueno, ¿qué vas a hacer para conseguirme esa gente? Y yo te voy a hacer un videíto de TikTok. TikTok, bueno, ¿qué vas a golpear una puerta para ver si hay personas? Para mí en ese momento, ahora sé más o menos, no estoy tan mal, sé de qué se trata. Bueno, me dice, bueno, levántate y decís qué es lo que vos querés. Efectivamente me levanté jugando, voy a seguir el juego. Me levanté y me dice, bueno, decí lo que querés. Sacó su celular y yo dije, bueno, yo soy Alberto, soy un médico psicoanalista de 97 años en ese momento, y estoy buscando personas de tal edad, de más de 90 años, no como terapeuta, sino para compartir determinado tipo de cosas que los nonagenarios tenemos. Bueno, volvimos a la mesa y seguimos en una conversación intrascendente y a los pocos minutos, seguramente todos ustedes saben, pero a mí me sorprendió tremendamente, empieza a sonar mi teléfono. Yo lo tengo como se prende y se apaga cuando entra un correo. Y uno y otro y otro y otro, no habían pasado más de 7, 8, 10 minutos a lo sumo. Y me dice, ¿y no vas a atender el teléfono? No, ¿quién me va un sábado a la noche? ¿Quién me va a llamar a la...? Entonces lo apagué, pero yo veía que seguía titilando y la verdad es que me preocupé muchísimo. Digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando en este momento? A la mañana siguiente, sí, me levanté, fui, créanme, yo soy de la época del teléfono negro ese que hacía así, se comunicaba con una persona, pero ahí en mi celular tenía 1800 correos. Yo digo, pero caramba, ¿qué es esto? ¿Qué hago con todo esto? La verdad. Entonces le digo, Mari, mi pareja, le digo, vení, ayúdame a ver un poquito esto. Empezamos a ver los correos y realmente era gente de todos lados, de la Argentina, del interior del país, del Uruguay, de Chile, de Colombia, hasta de Canadá, que querían participar en esto que yo había propuesto. Por supuesto, bueno, empezamos
realmente con mucho, mucho trabajo a separar los correos que correspondían, porque que tenía que ser, como era presencial, tenía que ser de Buenos Aires, evidentemente. Entonces, fui separando, bueno, los que estaban, automáticamente los que estaban lejos los descartábamos, los que no hablaban por sí mismos, sino que conocían un tío, un abuelo, un vecino, también los separaba. Pero yo veía que los imprimía y la pilita de personas aptas para ese grupo cada vez era más. Cuando llegamos alrededor de 50, 55, 60 personas, yo digo, no, pero esto no es lo que yo quiero. Yo quiero un grupo de 5 o 6 personas. Bueno, pongamos. Pero no, claro, es para reírse, pero yo realmente me angustié tremendamente. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Bueno, entonces empecé a buscar en Google que me diera algún aspecto de antecedente donde basarme. No encontré nada. Y yo empezaba a usar la inteligencia artificial, el chat GPT, y entonces digo, bueno, voy a consultar al chat. Esperen a saber lo que viene. Le digo, querido chat, por favor, decime por qué no tengo que hacer ese grupo y por qué sí tengo que hacerlo. Las dos preguntas. Y entonces el chat en pocos segundos me dice, mira, no tenés que hacerlo porque tenés 97 años y esto te va a llevar el resto de tu vida. Y le digo, bueno, pero también, ¿y por qué tengo que hacerlo? Y ahí me dio algo que es casi metafórico. Me dice, mira, tenés que hacerlo y te voy a dar un ejemplo, me dice. Alexander Fleming en 1928, pues yo nací en 1927. Me dice, cuando tú estabas tomando la mamadera en Cuba, pues yo soy cubano, no argentino, Alexander Fleming, que era un investigador biológico, dice, estaba haciendo las probetas, los cultivos de bacterias que solían hacer los bacteriólogos, y vio que una probeta que tenía ahí se había contaminado con hongos. Es lo que me decía recién el chat. Y dice, pero en vez de tirarla como hacía todo el mundo, se detuvo, dice, pero a ver, ¿qué está pasando acá entre los hongos y las bacterias? ¿Y qué saben? ¿Saben ustedes lo que descubrió? La penicilina, que hoy, 100 años después, realmente no se concibe un mundo sin antibióticos, o sea, cambió el mundo totalmente. Bueno, entonces digo, bueno, es demasiado, me está comparando con Fleming, pero bueno, no es para tanto. Pero bueno, seguí adelante con esto y bueno, paramos ahí con los 60 y yo digo, bueno, voy a elegir 5 hombres y 5 mujeres. Realmente fue muy traumático para mí, porque ¿con qué derecho decía este sí, este no? Que soy un mal profesor, un fusilero, que realmente, bueno, pero cerré los ojos y que bueno, 5 hombres y 5 mujeres y los voy a llamar, los llamé efectivamente, los llamé básicamente para confirmar que vivían cerca de la posibilidad de acercarse y además la lucidez. A mí me interesaba fundamentalmente la lucidez de cada uno porque no importaba si tenía algún problema orgánico, pero bueno, los cité. Por suerte, en ese momento, entre los miles de correos que tenía, encontré un correo para mí fundamental. Una persona, una chica, Guadalupe, de 26 años, se ofrecía a trabajar conmigo ad honorem para ayudarme en la organización grupal.
La llamé y nos pusimos de acuerdo rápidamente y comienzo a decirle, nos reunimos la primera vez, lo cité un jueves a las 4 de la tarde y di alguna premisa. El primer día nos presentamos, no nos conocíamos, nos presentamos, bueno, mucho gusto, soy fulano, fulana, esto, el otro. Se sentaron, empezaron. Entonces la primera pregunta fue, ¿cómo y por qué llegaron a esta edad? Les recuerdo que todos tenían más entre 93 y 98 años. Bueno, uno decía, lo que predominaba también en la gente que vino, y no solamente la gente que vino, sino prácticamente en todos los correos que recibí, ¿saben lo que era? La soledad. Realmente había correos muy conmovedores. Por favor, yo necesito también, como mis amigos se murieron, no tengo con quién hablar, me paso el día mirando televisión o lo que fuera. Bueno, eso fue la primera reunión. Cada uno, después fui dando algunas pautas. Bueno, ¿cómo hicieron para llegar a sus 90 y pico de años? Cada uno trajo su trayectoria, yo hice esto, yo hice lo otro, y no era la misma trayectoria. Cada uno, les recuerdo, eran 10 personas y yo 11, o sea, la cuenta es muy fácil, teníamos más de 1000 años de experiencia, ¿no? Primero hablamos de la alimentación que hacía cada uno. Yo soy vegetariano, pero los demás no lo eran. De la alimentación, de la gimnasia moderada que hacía cada uno, del descanso, cuánto dormía, no dormía, los mini proyectos, cada uno si había estudiado algo, si había releído o se planteaba releer algún libro que había leído hace 70, 80 años y lo quería volver a leer, escribir ese cuento que siempre había pensado y no lo hacía y ahora se animaba a hacerlo. O una persona retomó el estudio de la infancia de violín o simplemente un idioma, aunque fuera alemán, que nunca iba a ir a Alemania, pero que tuviera un determinado proyecto. Hablamos de la lentitud también. La gente joven, en términos generales, y seguramente ustedes se van a reconocer a sí mismos, no solamente habla muy velozmente y los que usamos audífonos no los entendemos, sino la parsimonia, las cosas que se pueden hacer lentamente cada uno, porque los viejos nos caemos muy frecuentemente porque queremos apurarnos y no es la actitud necesaria para que podamos estar mucho mejor. Bueno, les he contado qué tipo de cosas. Suena realmente, creo que hay una sola palabra, ni siquiera define lo que me pasó a mí, que es la palabra epifanía. ¿Qué quiere decir una epifanía? Quiere decir algo tan emocional, tan intenso, que no se puede convertir en palabras. Realmente una emoción realmente muy, muy fuerte. Ahora, ¿qué es lo que nos queda a trabajar realmente? Porque les aseguro que siguen llamando, siguen mandando correos de todos lados, de España me mandaron un montón de correos, y quienes me piden, ahora hay información, me dice, bueno, pero ¿cómo hacen ustedes este grupo? Porque como no existe en ningún otro lado, insisto con que no existe, porque hay grupos esporádicos que se reúnen en un determinado momento, 40, 50 personas, las que fuera, y después se reúne esa gente u otra gente el año siguiente, pero el aspecto sistemático de la reunión de cada 15 días, 2 horas de nosotros compartiendo cosas afectivas fundamentalmente, es la primera versión. Y desde otro lado, y por eso seguramente yo estoy hoy parado acá, para explicarle que realmente tan importante es la vinculación. Una de las personas que trae a uno de los integrantes, pues viene con su coche, hace muy poco me abrazó, casi llorando, me llevó a un costado y me dice, Alberto,
¿cómo te agradezco? Mi papá era una persona que miraba 10 horas por día televisión, crímenes, asaltos, secuestros y demás, y en este momento conversa con nosotros, se interesa en lo que nosotros hacemos. Realmente mi papá es otra persona. ¿Cuál es mi conclusión? Que yo, sin pretender un grupo terapéutico, lo que hice fue, le convirtió en un grupo terapéutico. Sí, porque la gente... O sea, la conclusión es que, volviendo un eslabón atrás, que no hay un algoritmo que diga vos haces esto, esto, esto y esto y vas a tener el resultado, vas a vivir 90 y pico de años. No es así. Tampoco la genética determina exactamente que yo mismo soy un representante de eso. Mis padres murieron muy tempranamente, éramos 4 hermanos, quedo yo solo. Y sin embargo, ustedes me ven con 98 años acá porque he tenido otro tipo de actitud, otro tipo, como dije, de tener un proyecto de vida, de estar trabajando permanentemente, de interesarme afectivamente con todos los demás, y el grupo también me está convirtiendo a mí también, porque no solamente fue terapéutico para las personas, sigue siendo terapéutico para mí. Yo mismo ahora veo la gente de otra manera. Hemos hablado también de la sociedad, cómo castiga a las personas de edad. No solamente con la jubilación, que ya sabemos que llega al día 15, a mediados de mes, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo compro la medicación? La sociedad misma no nos da la oportunidad de transmitir nuestra propia experiencia. Cuando vamos a un lugar y nos dice, hola abuelo, no, yo no soy tu abuelo, tratame de señor, yo estoy respetando. Entonces, repito, no es ni el secreto que todos me piden, no hay tal secreto. No es ni un algoritmo, ni la genética, sino directamente los distintos laberintos que cada uno puede hacer para llegar. Y acá no es poco importante el contacto con la familia, con el entorno, los aspectos afectivos, emocionales que hacen que podamos estar acá y compartir con ustedes esto.